Students, good morning, everybody. Good morning, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. Students, hay que recordar que la tolerancia es de 5 minutos. Sí, esperamos 5 minutitos a que todos los compañeros se conecten y de ahí iniciamos con la clase. ¿Sí? Bien. Hay que recordar también que no hay que estar manipulando mucho sus dispositivos porque a veces algunos me cortan la presentación del PPT. Entonces, por favor, no estén presionando, únicamente ustedes deben conectarse y ahí quedó. No estén aplastando nada de sus dispositivos, sí, por favor. Bien, les voy a dar algunas recomendaciones antes de iniciar la clase. Hay que recordarles pues, que ustedes ya me conocen de los grados pasados, pero tal vez si hay algunos nuevos alumnos reincorporados, también les doy la bienvenida, ya van a ir conociéndome. ¿Y cómo es la modalidad de no? La modalidad de clases virtuales. Entonces, eh, la primera indicación es que hay que tener mucho cuidado con lo que activamos en nuestros audios. Sí, hay muchos de ustedes que ingresan a clases con sus audios encendidos. Siempre hay que recordarles que se ingresa con los audios apagados. Sí, por favor. La segunda recomendación es que muchos de ustedes ingresan con otras cuentas alternativas y no con sus datos reales. También les comento, ¿no? Que su participación se anota, no se tiene en cuenta. Entonces, si tú estás con otra cuenta alternativa, simplemente recordarme cuál es tu dato real. Solo quiero tu primer apellido y tu primer nombre, nada más, ¿sí? Lo escribes por el chat y no hay ningún problema. Para aquellos estudiantes que no pueden activar su audio, no pueden participar por audio, pueden participar por el chat de la plataforma, ¿sí? Pueden hacerlo mediante ahí. Ahora, dándoles estas indicaciones, vamos a dar el inicio de nuestras clases. Bienvenidos a todos ustedes a este su último bimestre y próximamente pues van a estar pasando su otro grado. Los felicito a todos ustedes por haber llegado hasta el último bimestre de su grado de segundo, ¿sí? Bien, entonces, para ello les he traído un video. Quiero que presten bastante atención porque les voy a hacer preguntas sobre ello. Así que, please pay attention in this video, students, ¿sí? Quiero que presten bastante atención a este video, por favor. Somos Habla. Respaldamos tu empresa con carta fianza, seguro de crédito, seguro multirriesgo, seguros de ingeniería y responsabilidad civil. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, Where is my jacket?
Which significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Students, ¿me escuchan? Students, ¿me escuchan? Sí, Miss. Ya. Voy a volver a poner el video porque se responder. cortó, ¿sí? Voy a ponerlo de nuevo. Ya, de nuevo, porque se quedó en la mitad nomás. Como hay estudiantes que recientemente han ingresado, vamos a ponerlo de nuevo. Everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, What are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, When did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, Where is my jacket? Which significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles.
Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción. Who significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de la oración ha cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez, que tiene 8 años. Bien, students, ahora sí. Bien, students, ahora sí. Una vez explicado, ¿no? Enviado el video, ¿no? Ustedes han podido visualizar. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿acerca de qué trató el video? ¿De qué creen que va a tratar las clases el día de hoy? Les pregunto. Students, ahora sí pueden participar.
¿Alguien? Vamos, somos 12 participantes. Vemos, ¿acerca de qué trató el video? ¿Qué nos explicaba? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? A ver, ¿quiénes tenemos aquí en sala? Denisa, Daisy, Katia, Lucecita, Tani, Urgencia, Víctor, Walter, Yesenia, Jessica, ¿no? A ver, les pregunto a todos ustedes que han estado conectados. ¿De qué creen que va a tratar el tema del día de hoy? ¿De qué hablaba el video que acabo de mostrarles? Ya, Walter nos dice the questions. Ya. ¿Qué más? Bien, voy a explicarles. Gracias, Walter, por participar. Bueno, el resto, bueno, la invitación está, ¿no? De su participación. Recuerden que esta clase no solo es para que me veas hablar, recuerda que también debes participar, sino para que te conectas, ¿no? Si no, espera que la clase sea grabada y lo puedes ver cuantas veces desees. Los que están aquí en sala es porque pueden participar, pueden interactuar acá conmigo si han dado el tiempito de querer aprender un poquito más. Entonces, les voy a pedir su participación, por favor, ¿no? En el caso de Walter, ¿no? Está participando por el chat. Si no puedes activar tu audio, puedes participar por el chat también. Entonces, no hay ningún problema. Pero lo importante es que participes, ¿sí? Bien, entonces, hablemos sobre los questions words. ¿Qué son question words? El video justo te decía, son preguntas, ¿no? Los questions en español es pregunta. Los question words son muy importantes porque en el inglés, de todas maneras, siempre también se aprenden preguntas, porque son preguntas frecuentes que nosotros hacemos el día a día. Los más comunes, por ejemplo, es qué, cuándo, dónde, por qué, ¿no? Quién, no, son preguntas muy comunes. Y estas preguntas que tú conoces en el inglés es conocido como el WH, por eso te dice WH, ¿no? El WH, porque estas preguntas inician con W y H. Son 2 o 3 excepciones que inician con HW, ¿no? Pero vamos a ir conociéndolas, pues, ¿no? En este caso, en pantalla tienes la pregunta who, ¿no? Te decía, justo eso te explicaba en el video. Who, que significa quién, ¿no? ¿Quién? Para que tú puedas preguntar, ¿quién hizo esto? O ¿de quién es esto? ¿No? Who. ¿Quién es? ¿No? ¿Quién es? Who is this? ¿No? ¿Quién es? Para eso está la pregunta who. Luego tienes la pregunta what, que es más usada aún, ¿no? Que significa qué. Pero hay que recordar que what tiene dos significados. No solo significa qué, sino también significa cuál. Por ejemplo, el más común, what is your name, que significa cuál es tu nombre. Mientras que what como que preguntas, por ejemplo, what is your favorite food, ¿no? ¿Cuál es tu comida, ¿no? O de qué color, ¿no? Entonces también. Entonces, where, la pregunta where es dónde te encuentras o de dónde eres, ¿no? Where are you from? ¿De dónde eres? Y when es cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Entonces, ya vamos a ir viendo el uso adecuado de algunas de estas preguntas y cómo responder estas preguntas, ¿sí? Bien, aquí tenemos un cuadro más donde hay más preguntas, ¿no? Sobre ellos como who, what, where, when, why, which, ¿no? El why significa por qué, ¿no? Preguntar el por qué de algo. ¿Por qué? Por ejemplo, puedes decir, ¿por qué estás feliz? Por ejemplo, ¿no? Why are you happy? O ¿por qué estás molesto? ¿No? Why are you angry? ¿Sí? Entonces, why. Y which es para preguntar sobre selección. ¿Cuál? O este o aquello, ¿no? Which ones, por eso te dicen, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál escoges? Which. Entonces, ahí vas viendo el uso adecuado de estas
preguntas WH, ¿sí? WH. Bien. Ahora vayamos con la excepción de preguntas, ¿no? Que empiezan con H, ¿no? Las preguntas con H. Por ejemplo, para preguntar cantidad, ¿cuánto hay? How many? ¿No? Por ejemplo, how many cats? ¿Cuántos gatos ves ahí o cuántos hay? ¿No? Tú dirás 6 cats, ¿no? Pues hay 6 gatos. How many? El how much es para preguntar el precio. ¿Cuánto cuesta o cuánto está? How much? También me imagino que tú has visto el how como para preguntar la edad. How old are you? ¿No? ¿Cuántos años tienes? O how, ¿cómo? ¿No? Preguntas como ¿cómo? ¿Cómo o qué? Entonces, también tienes, entonces el how tiene como dos significados. ¿Cuánto? ¿Cuáles? ¿No? ¿Cuántos y cuáles? O cómo también, ¿sí? Entonces son tres significados que debes aprender del how many, how much, how y how are you, ¿sí? Entonces estas son las excepciones de las preguntas WH, ¿sí? WH, bien. Entonces, hasta ahí, ¿nadie tiene preguntas, questions about this team? ¿Nadie? ¿Todo está bien? Ok, it's okay. ¿Todos vamos comprendiendo o alguien tiene dudas todavía? Students, les pregunto. ¿Alguien tiene dudas, consultas? Todo está claro. Bueno, como les digo, ¿no? Si no dicen nada, pues no, yo asumo que todo está bien. Bueno, Walter me dice que sí está bien, bueno, es el que está más activo. Hay alguien que también aquí ya, ¿no? Me dice que sí, todo bien, Daisy. Bueno, van despertando un poquito más. Espero que suban la participación de todos ustedes. Bien. Volvamos. Volvamos con las preguntas de ya. Estas preguntas, como les digo, pueden surgir muchas preguntas, como quién es, de dónde eres, dónde estás, dónde vives, ¿no? Where you live, where you're from, what's your name, what's your problem, o what a favorite food, ¿no? Como les decía, o when did you meet, ¿no? ¿Cuándo te conocí? O when, o cuándo, ¿no? Todo lo que tengas que preguntar con cuándo. Les tengo una actividad, ¿no? Que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor estas preguntas, ¿sí? Les traigo la primera actividad, el primer match. Lo que te pido es que unas. Match significa unir, ¿sí? Une las preguntas que tienes ahí al costado con las imágenes. Tienes que relacionar la imagen con la pregunta. Where, ¿con qué imagen la relacionas? When, ¿con qué imagen relacionas? How old, de igual manera, what y who. Entonces, te voy a dar 2 minutitos máximo para que tú puedas relacionar la imagen que tienes al lado, bueno, para mí es el lado derecho, para ustedes debe ser el lado izquierdo, con las preguntas que tienes al lado izquierdo. Entonces, 2 minutitos máximo para que tú puedas analizar y puedas unir cada una de las imágenes. No importa si te equivocas, recuerda que aquí lo importante es que participes, ¿sí? Conmigo vamos a hacer las correcciones si es que hubiera, ¿sí? Bien, entonces, 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Match the questions words to the pictures.
Bien, entonces escucho sus respuestas. Where, ¿con qué imagen unirían ustedes? A ver, pueden escribirlo por chat o activar su audio también, no hay ningún problema. Pero ¿con quién unirían la pregunta where? A ver, los escucho ahora si pueden participar. Bien, ¿quién tiene el... ¿Con quién creen que debemos subrayar where? Les pregunto. Vamos, vamos. Tienen 4 imágenes. El calendario, el polo, la isla, el quequito de edades o los niños. Muy bien, Walter me dice que debo unirlo con los niños. A ver, vamos a unir con los niños. Where? Child, ¿no? Sigamos. When. La pregunta when. ¿Con quién lo unimos? A ver, when. Con el pastel, Miss. Ya, con el pastelcito me dicen por aquí. Ok. Sigamos. El how old. ¿Con quién lo unimos? How old. Con la fecha. Con la fecha. El what. What. El polo, Miss. Con el polo. Ok. Y por último, who. La fecha de hoy día. Y hoy, whom, entonces con la imagen que nos queda, pues no, que sería la isla. Con la isla. Ahora vamos a ver qué tan ciertos son sus alternativas, ¿sí? Primero, lo primero debemos poner qué significa cada uno de ellos. Empecemos con where. Where significa cuándo. ¿Cuándo? No, where es dónde, ¿sí? ¿Cuándo es when? Aquí, when. Where es dónde. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? How old es cuántos años. ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? ¿Cuántos años? How old. Yeah. What significa qué o cuál, ¿no? Recuerden eso, qué o cuál. Uno de ellos dos es su significado, dependiendo de la pregunta. Y who, ¿no? Who, quién, quién, quiénes son o quién es, ¿no? ¿Quién? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver qué tan ciertos son sus respuestas o sus alternativas, pues, ¿no? Empecemos con la primera imagen. Where es dónde te encuentras, ¿no? ¿Dónde estás, no? Esto lo relacionaríamos con la isla, no con los niños, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el primer cambio, que sería, no, vendría a ser relacionado con la isla, no con los niños. Entonces aquí cambiamos. Where con la isla, ahí está. Por lo tanto, who, ¿quiénes? Con los niños. Who. Sigamos. When es cuándo.
cuándo, mejor dicho, la fecha, ¿no? ¿Cuándo te vas a encontrar con esa persona? Entonces aquí también hay un cambio. No vendría a ser con el que quito, entonces no vendría a ser relacionado con las edades. Entonces, aquí la alternativa correcta era when con el calendario y how old, la edad, con el que quito, ¿sí? Entonces, así debió habernos quedado la primera... Nuestra primera actividad. Sí, solo tuvimos 2 errores, 3, no me equivoco, 4 errores, lo demás estuvo muy bien, pero ya vamos acertando, pues no, por ahí ya vamos comprendiendo un poquito más el uso de las preguntas en inglés, los questions words, ¿sí? Entonces, recordando que debemos saber esto, si tú ya sabes el significado, las respuestas para ti van a ser mucho más fáciles, ¿sí? Mucho más fáciles de distinguir. Entonces, pasemos a la siguiente actividad. A ver, ¿cómo encontramos la siguiente actividad? La siguiente actividad, nuevamente, es un match, pero esta vez te viene con las respuestas. Mejor dicho, te pregunta y tú debes responder. Entonces, las respuestas los tienes al costado. Simplemente tienes que unir la pregunta con su respuesta, pregunta con su respuesta. De igual manera, te voy a dar 2 minutos máximo para que tú puedas analizar el ejercicio y puedas darme la respuesta correcta. ¿Sí? 2 minutes, students.
Bien, students. Entonces unimos. Where are you late? ¿No? ¿Con quién unimos la respuesta why are you late? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Con quién unimos why are you late? ¿Con quién creen que debe ser unido el why are you late? ¿Con she 11, England, missing the train, it's a gift for man, he's my brother, on the 50th of June? A ver, les pregunto. A ver, los escucho, students. Vamos. Les voy a ayudar traduciendo las preguntas, ¿ok? Aquí dice, ¿por qué llegaste tarde? ¿Sí? ¿Por qué tarde? Nomás pondré yo aquí. ¿Por qué tarde? Si no, muy largo no me va a alcanzar el PPT. La segunda pregunta dice, what this? ¿Qué es? ¿Qué es eso? What this? ¿Qué es eso? La tercera es, where are you from? ¿De dónde eres? El otro es, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños, no? Le pondré cumple nada más. Sí, ¿cuándo es tu cumple? El otro es, how old is Fai? ¿Cuántos años tiene Fai? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Fai? Y who is he? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Ya? Entonces, dándote estas respuestas, ahora sí. ¿Con quién unes? Why are you late? Por ahí Katia ya me dio la respuesta, ¿no? Me dice, miss my train. Ok. I missed the train, ¿no? My train. Sigamos. What this? ¿Qué es eso? ¿Con qué lo unen? ¿Qué es eso? Ya, Walter, ya lo unimos con Missing the Train. Ahora estamos en la segunda pregunta. What this? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Con qué lo unen? ¿No? Vamos a seguir poniendo aquí. ¿Sí? Con Shen 11, Miss. She's 11. Ahí dice, ella tiene 11 años. ¿Qué ¿Qué es es eso? eso? Ella tiene 11 años. No tiene sentido. England, Miss. England. Inglaterra es un país, Inglaterra. Aquí es, perdí el tren. Aquí es un regalo para mamá.
De mamá. ¿No? Él es mi hermano. Mi hermano. Y por último, es el 15 de junio. Ahí te dio fecha, 15 de junio. Ahora sí, con esta traducción ya está mucho más fácil todavía, porque al parecer a ustedes está un poco complicadito esto de las preguntas, ¿sí? Ya, entonces la segunda pregunta es, ¿qué es esto? Who is this? ¿Qué es esto? It's a gift for mom. Es un regalo para mamá, ¿sí? Esta era la respuesta. It's a gift for mom. La tercera pregunta dice, where are you from? ¿De dónde eres? Le está preguntando el país. ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? Inglaterra, Miss. England. Entonces aquí la respuesta correcta era England. La cuarta pregunta. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Quién está dando fechas aquí como respuesta? On the 15th de June, ¿no? El 15 de junio es su cumpleaños. Sigamos. How old is Fai? ¿Cuántos años tiene Fai? Ahí también te da la respuesta de quién tiene años. Te dice, she's 11. Ella tiene 11 años. Y por último, who is he? ¿Quién es él? He is my brother. Él es mi hermano, ¿no? Entonces, estas eran las respuestas para estas preguntas que tenías aquí al costado. Estaban realmente sencillas, simplemente hay que repasar, ¿sí? Por favor. Entonces, vayamos a nuestra última actividad, ¿sí? La última actividad que realmente, relativamente, yo lo veo mucho más fácil, ¿sí? Mucho más fácil estas preguntas. Lo que tienes que hacer son ya preguntas. Estas son preguntas. Lo que tienes que hacer es poner qué pregunta es la adecuada para que tenga sentido. Si, where, who, how, when, why, what. Todas estas que ves aquí en pantalla debes colocarla aquí para que tengan sentido, ¿sí? Entonces, recordando, ¿no? Que what significa qué o cuál. Why significa por qué. When significa cuándo, ¿no? How, cómo o cuántos, ¿no? Dependiendo a qué quiere preguntar. How es cómo, cuántos, ¿no? Who es quién. Where, dónde. Y whose, ¿no? De quién. Entonces, sabiendo esto, busquemos las respuestas correctas. Empecemos con el número 1. Dice, is that day today? Is that day today, ¿no? Te dice, acá sería, ¿cuándo es tu cita de hoy? O con quién, ¿no? Porque cuándo, bueno, es hoy día. Entonces la pregunta sería, ¿con quién es tu cita del día de hoy? Pues no, date es cita. Entonces aquí sería who, ¿no? Who. Who is the date today, ¿no? A ver, el número 2 dice, are you today?
are you today? ¿Con quién estás tú? ¿No? ¿Con quién estás tú hoy día? ¿No? De igual manera, aquí sería who. Siguiente. Esta pregunta sí es común. Esta sí les dejo a ustedes para que piensen. Is your name? Cuando preguntan ¿cómo te llamas? ¿Cuál es la pregunta adecuada aquí con W y H? ¿Cómo se pregunta cuál es tu nombre? What? Excelente. What? What is your name? ¿No? ¿Cuál es tu nombre? Sigamos. Are you from? ¿De dónde eres? ¿Cómo digo de dónde eres? ¿Cómo digo de dónde eres? When? No. Where, ¿sí? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Old are you? Cuando preguntas por los años, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo se pregunta? One, miss. One. How, ¿sí? How old are you? Es la respuesta adecuada. How old are you? ¿No? ¿Cuántos años tienes? Cuando preguntas ¿cuándo es tu cumpleaños? Is your birthday. ¿Cómo digo cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? A ver, ¿cuándo se dice when? ¿No? Ahí lo tienes. When, miss. When. When. When is your birthday? ¿Quién es ella? ¿No? Is she. ¿Cómo digo quién es ella? Who? Who is she? ¿Quién es ella? ¿Por qué estás feliz? Mira, are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿Cómo digo por qué? Why. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿No? Pencil is this. ¿De quién, no? ¿De quién es esto? No, pencil is this. Entonces aquí digo whose. ¿De quién es esto? Whose pencil is this? ¿No? Is your favorite song? ¿No? ¿Cuál es tu canción favorita? Is your song for what? ¿No? ¿Cuál? Recuerden que what tiene dos significados. ¿Qué y cómo cuál? What is your favorite? What is your song for? ¿No? ¿Qué es lo que estás cantando? Entonces, estas preguntas son muy importantes, ¿no? Entonces, debes aprendértelas, por favor. Te voy a pedir que para la siguiente semana tú ya tengas por lo menos un poco de conocimiento, porque hoy hemos hablado solo de teorías, pero recuerda que la siguiente semana sí vale tu participación porque se toma en cuenta los puntos extras. Recuerda que estás en tu último bimestre, entonces hay que ser un poco no más participativos, ¿no? Esta clase, bueno, con ustedes ha sido un grupo muy apagado, la verdad. Los otros grupos pues sí son muy participativos, en el caso de ustedes están como que un poco apagados. Entonces les recomiendo o les digo, ¿no? Que recuerden que esta clase para los que se conectan es para que participen, no solo para que me estén escuchando. Entonces la siguiente semana espero que todos ustedes estén participativos, repasen un poquito sobre estos questions words que también vamos a hablarlo ahí, y también les voy a pedir, ¿no?
que tengan a la mano su práctica, porque vamos a resolver su práctica que tienen en su módulo digital también en vivo conmigo. Entonces, por ahora, que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, students. Bye bye. See you the next weekend. Bye bye, Miss. Ya, Miss. Chao.